Hola, soy Maribel Scritch. En primer lugar, quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Onda por esta magnífica iniciativa y también a Perica y a todo su equipo por llevar la literatura hasta nuestras casas, ¿no? Bien, yo soy autora de novela negra y he escrito una trilogía titulada Las Margaritas Blancas, que está compuesta por La sombra del juego, La pureza de las mariposas y El resurgir del ángel. Son thrillers policíacos que tienen un gran componente erótico, donde la protagonista es una inspectora de policía, Clara Rodríguez, que trabaja en la comisaría de Castellón, reside en Benicàssim, y que bien, pues que debe atrapar a un asesino en serie que siembra el terror a lo largo de toda la geografía nacional, puesto que en sus crímenes pues se mezcla la mística y el terror, ¿no? Ese terror que transmite con cartas repletas de pétalos manchados de sangre y citas bíblicas que hace llegar hasta los centros de detención de muchas ciudades de España, y que por tanto, bueno, pues la inspectora pues debe llegar hasta averiguar quién está detrás de esos macabros asesinatos, ¿no? Y además, pues bueno, pues la inspectora Clara Rodríguez se verá envuelta también, además, en una torrida historia de amor que protagonizará junto con un juez. Y bien, pues son novelas que son trepidantes, contadas en primera persona, donde la acción es muy rápida y bien, pues donde continuamente tenemos que estar pensando, ¿no? Con esas pistas que llegan a las comisarías o centros de detención, o con esas cartas repletas de pétalos, ¿no? Para llegar hasta la esencia del propio asesino, ¿no? Hasta la mente, hasta lo que se esconde tras esos macabros rituales. Por tanto, yo os invito a leerlas, a disfrutar de la lectura, porque bien, a través de la literatura pues nos podemos evadir de la realidad y nos ofrece esa capacidad de imaginar y de fantasear, ¿no? De forma que bueno, cuando tenemos una novela entre las manos, ¿no? Pues de alguna forma pues nos sentimos más vivos. Así que yo os tengo que decir que para mí es un honor estar aquí contándoos esto y participando de esta feria del libro virtual. Así que os deseo lo mejor, mucha salud y nos vemos pronto. Hasta luego.